Hablemos de las relaciones internacionales de China en el siglo XXI. China es un país situado en Asia Oriental. Es uno de los más grandes y es el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. En el aspecto político, primero definiremos el término política. Se define como una lucha en la cual individuos y clases se esfuerzan para promover sus intereses a través de la influencia o el control de la acción de un grupo. Básicamente, la esencia de la política es la distribución autoritaria de valores en una sociedad a medida que es influenciada por la distribución y el uso del poder. ¿Qué es la política internacional? La política internacional es aquella relación sociocultural que se lleva a cabo por los diferentes actores del panorama internacional, basado generalmente en las políticas exteriores. El sistema político en China se basa en un gobierno que es formado por los miembros del Partido Comunista, y estos miembros son elegidos por la Asamblea Constitucional. China y el contexto internacional. Es importante conocer algunos elementos que ayudan a entender mejor la política exterior de la República Popular China. Su objetivo diplomático radica en defender la paz mundial y crear un ambiente pacífico que le permita su desarrollo. Su política exterior se propone desarrollar relaciones con todos los países independientes de cuál sea la orientación ideológica de su gobierno o el sistema social imperante. Prioriza las relaciones con los países en vía de desarrollo y con sus vecinos. Su fin primordial en cuanto a las relaciones internacionales es construir un nuevo orden económico-político mundial. La política exterior de China está sustentada en los 5 principios de coexistencia pacífica que regulan sus relaciones con otros países. Entre ellos está el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, no intervención en los asuntos internos, y la igualdad y beneficio recíproco, junto con la coexistencia pacífica. En un discurso pronunciado en UNESCO, el presidente chino expuso que el elemento central de las relaciones entre civilizaciones debe ser la inclusividad basada en el intercambio y el aprendizaje mutuo. Señaló que, si todas las civilizaciones pueden defender la inclusividad, el llamado choque de civilizaciones quedará descartado y la armonía de las civilizaciones se convertirá en realidad. En este marco, el canciller de China, Wang Yi, resalta el objetivo de favorecer las relaciones de su país con Latinoamérica. Según estadísticas del Ministerio de Comercio de China, sus inversiones en América Latina subieron de $200 millones en el año 1975 a más de $100.000 millones en el año 2010. China y su relación con el mundo. Los líderes de la cuarta generación seguirán las mismas 3 prioridades. La consolidación del Estado chino, un objetivo que implica el mantenimiento del régimen comunidad. La integridad territorial, que se refiere básicamente a la recuperación de Taiwán. Y finalmente, la búsqueda de un mayor prestigio y poder en la escena internacional. Beijing ha seguido desde entonces con una estrategia que incluye la mejora de las relaciones con sus vecinos a través de acuerdos fronterizos y medidas de confianza, la colaboración con Rusia para equilibrar la primacía norteamericana y el desarrollo de una diplomacia regional orientada a crear un entorno estratégico en el que el sistema de alianza de Estados Unidos deje de ser necesario. Hablemos de la relación de Estados Unidos y China. La economía china creció mucho y eso alarmó a Estados Unidos desde el año 2018. Sumado a la guerra comercial, comienza a gestarse la pandemia en el 2020. Este patógeno generó más roces entre ambas naciones, ya que ambas se acusaron por ser las responsables del esparcimiento del virus y de querer sacar un provecho económico de la pandemia. En el año 2020, Estados Unidos impone sanciones en China tras el descubrimiento de campos de reeducación para cerca de 1 millón de musulmanes de su territorio. La relación entre estos dos gigantes es un punto clave al ver las relaciones internacionales.
Para finalizar, podemos decir que la importancia adquirida por China en las relaciones internacionales ha sido uno de los fenómenos de mayor importancia en las últimas décadas. Como resultado, la política exterior de este país fue asumiendo en su parte una nueva posición en el sistema internacional. Como se había mencionado, China ha creado todo un modelo de gobierno en base a sus fortalezas como país y le ha funcionado bien para llegar a ser la potencia económica que es hoy en día. Economía del país. China está liderando la recuperación mundial de la economía con un crecimiento de casi 5%. Y de hecho, la política exterior se ha puesto en cooperación con la economía y las finanzas. No cabe duda que este titán ha sido un motor importante en la industria de inversiones y exportaciones. En el país en el que surgió el COVID-19, la economía se muestra más vigorosa que nunca. El gobierno de China ha reportado en los últimos 2 años un crecimiento del 5%, comparado con el mismo periodo en los años anteriores desde que comenzó la pandemia. Pese a que esto es menor al 5.2 esperado por analistas, ese número pone a la segunda economía más grande del mundo al frente de la recuperación en términos del Producto Interno Bruto. A comienzos de 2020, cuando inició la pandemia, el crecimiento cayó notablemente y finalizó el primer trimestre con una contracción de 6.8%. Los cierres de fábricas y plantas industriales en todo el país fueron un gran golpe para el gigante asiático, que por primera vez tuvo números trimestrales negativos desde 1992. Durante las últimas 2 décadas, la nación había experimentado una tasa de crecimiento económico promedio de alrededor del 9%, aunque el ritmo se fue desacelerando gradualmente. 4 claves del notable crecimiento del país asiático. El poder del comercio exterior. Existe una fuerte recuperación en las exportaciones del 9.9%, mientras que las importaciones aumentaron un 13.2% respecto al mismo mes de 2019. Siguen el camino de la recuperación impulsada por un repunte en las exportaciones, sostienen economistas del Instituto de Investigación de Vida Dai-ichi en Tokio. Si bien la pandemia de COVID-19 ha obstaculizado los objetivos de crecimiento de este año, los expertos remarcan que la guerra comercial entre China y Estados Unidos no se ha resuelto, así es que sigue la presión desde ese flanco. Pese a que el crecimiento del 4.9% está ligeramente por debajo de los pronósticos, la producción industrial, un buen barómetro de la actividad controlada por el Estado. Esto superó las expectativas. Inyecciones de efectivo. A principios de este año, el Banco Central de China intensificó el apoyo al crecimiento y el empleo, después de que las restricciones generadas a los viajes sofocaron la actividad económica. Pero más recientemente se ha retrasado en una mayor flexibilización. El gobierno chino también inyectó recursos a la economía a través de un paquete de estímulos fiscales. El poder del turismo. La economía de China también está en camino de recibir un impulso por la Semana Dorada, un feriado anual que ha visto a millones de chinos saliendo de viaje. Ya que las salidas internacionales están severamente restringidas, millones de chinos han estado viajando y gastando en el país, por lo que esto ha sido un impulso para la recuperación en la época de pandemia más rigurosa. Según datos de su Ministerio de Cultura y Turismo, hubo un movimiento de 637 millones de viajeros en China, y esto generó ingresos mayores a 70 millones al año. Relaciones internacionales de China del siglo XXI en el ámbito militar. De acuerdo con García Daniel, en su artículo para la Revista Latinoamericana de Relaciones Internacionales, a lo largo de los años, China se ha visto posicionada y catalogada como una de las principales potencias mundiales, abarcando desde el aspecto económico, social hasta militar, siendo este último un ámbito que se ha reestructurado y que ha tomado protagonismo para la defensa, que no sería exclusivamente para sí misma, sino también para aquellos países que lo requieran, mejorando distintos pensamientos estratégicos y considerándose con mayor poder las fuerzas marítimas.
En tal sentido, China ha procurado mantenerse en una posición de buena fe, es decir, permitiendo establecer una confianza y cooperación con otros países en pro de luchar contra toda acción que sea un ataque a la seguridad y bienestar de las sociedades, teniendo una condición recíproca para un mejor desarrollo global. Es decir, que sus actos sean bien recibidos y beneficiosos para el otro país, así como para China. Y pues, integrando en aspecto de las llamadas fuerzas militares, dicho beneficio bilateral garantiza mecanismos de defensa entendidos como alianzas para no atacar en primera instancia y por la fuerza, sino al contrario, aplicando un entorno de seguridad estable alejado de las tácticas de ataque masivo y activo. Su idea de las relaciones que incluyen la fuerza militar tiene base en la profundización del diálogo significativo con fines de cooperación. Sin embargo, es válido preguntarnos por qué el campo militar de China y su crecimiento es tan importante a nivel mundial, sobre todo en el sector marítimo, y es que gran parte se debe a la necesidad de proteger el comercio mundial, el cual representa un porcentaje significativo, que atraviesa por China, región asiática, de manera que puedan tener más control de lo que sucede en ese espacio y también evitar que se repita uno de los acontecimientos más fuertes que ocurrió entre Estados Unidos y otra potencia asiática como lo es Japón. Existe notablemente una percepción que preocupa a China en un nivel geopolítico que, de acuerdo con los autores Calderón, Salcedo, Casas y Bautista, es la vulnerabilidad de sus costas y la constante exigencia interna para su defensa ante una situación de riesgo, puesto que se manifiesta la necesidad de proteger los distintos canales de comercialización y puntos estratégicos de posibles enemigos, y por ello no se habla de dar prioridad a las fuerzas marítimas como rol protagónico de las relaciones internacionales. Razonablemente no se promueve un ataque de primera mano por parte de China, sino la preservación de su seguridad adoptando una perspectiva preventiva. En este sentido, lo que refleja China ante el mundo puede significar la respuesta a cómo establecer una diplomacia que genera un bienestar común a partir de la fuerza militar, siendo una referencia de un componente clave que representa una de las más grandes a nivel mundial. Es así como China pretende desarrollarse de manera holística. Asimismo, para ejemplificar dichas relaciones en el aspecto militar actual, se destaca la presencia militar en África. Esto ha sido parte de un acuerdo que sugiere una defensa para mantener la seguridad por medio de misiones que se han llevado a cabo por más de una década, abarcando así la cooperación y obligación humanitaria por parte de China, promoviendo a su vez un mejor desarrollo socioeconómico y, por supuesto, beneficiando al país asiático con otro punto estratégico para el desarrollo y despliegue de sus fuerzas. El desarrollo de una política en cuanto a seguridad entre China y África ha servido para mejorar los puntos de vista de protección y defensa que pueden ampliarse a nivel global, resultando un acto de ganar-ganar hablando en términos de geopolítica y economía. En este sentido, África representa un buen socio comercial debido a los recursos que pueden ser aprovechados por el mercado chino, y dicho país asiático puede brindar la protección que África necesita en muchos sentidos. En efecto, partiendo del anterior, el hecho de aliarse con China puede representar una serie de intercambios que van desde los actos con humanidad, de cooperación hasta los bienes materiales, incrementando así una participación multilateral para un progreso globalizado, forzando a su vez una estrecha relación de confianza. Si bien es cierto, al considerar el ámbito militar dentro de las relaciones internacionales, desde una perspectiva general, figuran una importancia así como una necesidad para todas las naciones, proporcionando acciones estratégicas para lograr una estabilidad y un desarrollo sociopolítico y económico.